¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este pequeño espacio donde vamos a conversar un poco sobre derechos humanos y equidad con énfasis en lo que es la inclusión. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestras autoridades, la doctora Blanquita y al doctor Cristian, por siempre apoyar este tipo de iniciativas y también a las autoridades de la carrera de enfermería por fomentar estos espacios académicos, estos espacios de intercambio de conocimiento, que al final del día nos sirven a nosotros como profesionales, como docentes, para poder darle lo mejor a nuestros alumnos. Les saluda Williams Herrera, docente de la carrera de Derecho de esta Casa de Estudios, y vamos a hacer un pequeño introito a este tema. Miren, hablar de derechos humanos, aunque son un poco redundantes su definición, son todas aquellas garantías, todos aquellos derechos que nos son inherentes a nosotros por la única condición de ser seres humanos. No hay otro requisito, no hay otra variable indispensable, sino que solo con el hecho de ser seres humanos, automáticamente tenemos derechos humanos. Y miren, estos derechos no dependen de la nacionalidad, de la posición política, de la condición social, de la capacidad física, identidad religiosa, personal, etcétera, sino que dependen únicamente de la dignidad humana que nos pertenece a cada uno de nosotros y que nos es intrínseca. Históricamente, estos derechos nacen, surgen como una especie de dique, como una especie de muro contenedor para evitar cualquier tipo de trato denigrante, degradante, arbitrario o discrecional que pudo haber existido en determinado momento histórico. Hablamos cuando existían sociedades con monarquías, con tiranías, reinados, etcétera, etcétera, etcétera. Donde esta lógica del poder de la ley era únicamente las decisiones que ellos tomaban, ¿sí? Sin embargo, ahora, ya con la evolución de toda esta doctrina respecto de derechos, respecto del derecho constitucional, estos derechos dejaron de ser solo estas barreras defensivas que hemos estado conversando y pasaron más bien a convertirse en un instrumento que nos ayuda a tanto preservar nuestra dignidad, pero también sirven para poder ir generando cambios a nivel social. De tal forma de que hay tres funciones que yo considero esenciales delimitar cuando hablamos de derechos humanos. Primero, sirven para limitar el poder público. Segundo, sirven también para legitimar la autoridad estatal cuando ésta actúa conforme a derecho. Y por último, también sirve para transformar realidades injustas mediante la corrección de desigualdades estructurales que pueden presentarse, bueno, no que pueden presentarse, sino que más bien que siempre se presentan en todo tipo de sociedad organizada. Entonces, es precisamente esta última función la que conecta directamente a los derechos humanos con el concepto jurídico de inclusión. Porque, a ver, en un sentido jurídico, podríamos decir que la inclusión es el deber del Estado de hacer efectivo y accesible el ejercicio de nuestros derechos, removiendo cualquier tipo de barrera, de obstáculo, ya sea de índole normativa, institucional, cultural, social, etcétera. Y lo que ayuda a esta inclusión es a que se puedan adoptar medidas que son diferenciadas, es decir, equitativas para cada persona, cuando se presenten este tipo de desventajas que hemos estado mencionando. Ahora, es importante tener en cuenta que no se trata de un trato preferente que es arbitrario. No, 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 no. Sino más bien es una herramienta que permite la igualdad material, ¿sí? O sea, una igualdad real, para que así la participación de todas estas personas que han sido excluidas y sus derechos, consecuentemente, no sean únicamente una declaración formal, es decir, algo simbólico, sino que realmente puedan ser derechos palpables, derechos que pueden verificarse en una realidad real. Ahora, en nuestra jurisprudencia, esta
idea, esta idea de la inclusión, tiene una relación muy estrecha con lo que es la igualdad material, ¿sí? Esta igualdad material hay que entenderla como como equidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, a ver, cuando nosotros hablamos de igualdad formal, decimos que la igualdad formal consiste en tratar a todas las personas de la misma forma ante la ley sin ningún tipo de distinción. Pero Pero cuando hablamos ya de la equidad o igualdad material, esto implica que debe existir un tratamiento distinto a quienes se encuentran en una situación de desventaja. Es decir, con la finalidad de poder equiparar estas condiciones y se pueda alcanzar una igualdad en sentido estricto. Desde esta perspectiva, podríamos decir que la inclusión se ve reforzada como esta obligación estatal que se deriva del principio de igualdad material. Entonces, el Estado tiene el deber de eliminar estas barreras estructurales para poder así adaptar sus instituciones y su normativa para que se pueda garantizar y tutelar este derecho a la inclusión y que sea un derecho, como ya lo mencionamos, efectivo en la realidad. Ahora, cuando el Estado, por A, B o C razón, no cumple con estas obligaciones, no estaríamos frente a solo una deficiencia administrativa, una deficiencia de funcionamiento, sino ante una auténtica o inminente vulneración de derechos constitucionales. ¿Sí? Ahora, en nuestro país, la institución que ha realizado un desarrollo bastante acertado, bastante profundo, y me refiero a profundo por un desarrollo tanto dogmático como también con referencias a sentencias de la Corte Interamericana, ha sido la Corte Constitucional del Ecuador, que en sus diferentes fallos ha definido, ha consolidado reglas o estándares que a mi criterio son bastante claros respecto de esta aspiración respecto de la inclusión. Es decir, pretenden convertirlo en un derecho completamente exigible. Y tenemos a la sentencia 008-PJO-CC. ¿Sí? Y en esta sentencia vemos que la Corte Constitucional crea un precedente clave en la redefinición del principio de igualdad en nuestro contexto jurídico ecuatoriano. La Corte analizó si la aplicación uniforme de una norma a todas las personas, sin tener en consideración algún tipo de condición particular, resultaría compatible con nuestros principios y derechos desarrollados en la Constitución. Entonces, nuestra Corte concluye que la igualdad no se mide solo por la redacción de la norma, es decir, lo que mencionamos hace un momento, la igualdad formal, sino que se la mide a raíz de los efectos reales que ésta pueda tener. Obviamente, volvemos a esta lógica de igualdad material. De tal forma de que la Corte supera esta concepción clásica de la igualdad formal y adopta un enfoque sustantivo, ¿sí? Basado en tres ideas centrales. Primero, la igualdad es relacional y debe de evaluarse según el contexto propio de cada caso. Segundo, la neutralidad normativa puede realmente resultar discriminatoria cuando ignora desigualdades relevantes de los justiciables, es decir, de las personas. Y por último, el Estado también tiene el deber de aplicar un trato diferencial razonable para poder garantizar esta igualdad formal, no solo desde el plano de la ley, sino desde el plano de la equidad. Es decir, pretende garantizarla a todas luces. Esta decisión, la 00318 de la Corte, nos ayuda también con un criterio jurisprudencial decisivo. Y este es que hay que tratar igual a quienes se encuentran en una situación desigual, ya que hacer lo contrario podría constituir un hecho discriminatorio.
Y este estándar del cual estamos hablando transforma el principio de igualdad en un mandato que tiene que ser operativo y transversal, no solo para las entidades del derecho público, sino también para las entidades privadas, obligándolos a que tienen que examinar si su normativa, si sus decisiones podrían resultar excluyentes y, en caso de ser así, deberían de tomar a evitar que se vulneren derechos o en caso ya se encuentren en un estado de vulneración, esta vulneración cese de forma inmediata. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos a la sentencia 10-16-20-JP-21. Y en este caso, la Corte Constitucional del Ecuador conoció una acción de protección que fue impuesta por un estudiante universitario que tenía discapacidad. Y este estudiante alegaba que algunas normas de su centro educativo, es decir, aquellas que eran relativas a evaluaciones y también requisitos formales para poder aprobar ciertos componentes, tenían ciertas barreras, ciertos impedimentos para que él pueda tener un acceso real al sistema educativo superior. El problema jurídico, en este caso, consistía en determinar si es que la aplicación literal de estas normativas universitarias, de estos reglamentos de la universidad, podían prevalecer por encima del derecho a la igualdad material y a la educación inclusiva. Entonces, la Corte parte desde un estándar internacional que ya se encontraba consolidado, el cual nos dice que la discapacidad no es un atributo individual de una sola persona, sino que más bien es una interacción entre condiciones personales y también entre barreras sociales. Y con este enfoque, la Corte concluye que cuando la normativa institucional no contempla adaptaciones para que un estudiante con discapacidad o con cualquier otro impedimento pueda desarrollar sus derechos de manera natural, de manera formal, no se trataría de un caso de neutralidad normativa, sino más bien se trataría de una discriminación estructural. ¿Sí? Entonces, el fundamento decisivo fue más bien bajo la lógica del principio de ajustes razonables. Y este principio ya fue desarrollado en la Convención de los Derechos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nuestra Corte Constitucional estableció una regla en la cual nos dice que cuando se niegan ajustes razonables a este tipo de normativas, esto equivale a un trato discriminatorio, porque estaría impidiendo el ejercicio real de los derechos de estas personas. ¿Sí? Saltemos con la sentencia 1351-19-JP/22. Y a ver, esta sentencia se origina con motivo de un niño que tenía una discapacidad, ¿sí? Es decir, se encontraba en una situación de doble vulnerabilidad. Y la cuestión central de este caso fue determinar si es que el Estado tenía obligaciones más intensas, más reforzadas, cuando una persona pertenece de forma simultánea a varios grupos de vulnerabilidad. Como ya lo mencionamos, es un niño que tenía discapacidad, es decir, doble vulnerabilidad. ¿Ok? En este caso, la Corte desarrolló un concepto de interseccionalidad constitucional. ¿Sí? Y aquí sostuvo que la concurrencia de valores de vulnerabilidad no suma los riesgos que puedan existir, sino que más bien los multiplica. Y por lo tanto, el Estado debe de concebir un estándar de protección que no es el mismo para las personas que no sufren esta condición. Es decir, para alguna persona que no se encuentra en un grupo vulnerable o que incluso encontrándose en algún grupo vulnerable no ostenta esta doble vulnerabilidad, ¿sí? Esta vulnerabilidad multiplicada. Y por lo tanto, la Corte definió un criterio en el cual el Estado
tiene obligaciones positivas agravadas cuando se presentan este tipo de casos donde existe una vulnerabilidad reforzada. Por lo tanto, esto implicaría una mayor diligencia, un trato prioritario en la atención que se deban de tomar medidas de protección específicas y centralizadas en este caso en concreto. Y por lo tanto, este precedente, creado en la sentencia 1351, creo que es sensato decir que se ha convertido en una referencia obligatoria para poder entender y también para poder interpretar lo que son las políticas públicas desde una perspectiva inclusiva y también para entender lo que puede constituir una responsabilidad estatal por omisión. Bueno, aquí tenemos un par de sentencias más que se las voy a enviar como control de lectura, igual para ir reforzando. Pero ambas sentencias van también encaminadas a maximizar, a potenciar este estándar de inclusión que ha sido desarrollado por nuestra Corte Constitucional, tanto la sentencia 9518 EP 24 como las sentencias 74321 EP 24. Bueno, vamos avanzando un poco más a la influencia que ha tenido el sistema interamericano en el estándar ecuatoriano que ha ido construyendo, consolidando la Corte Constitucional. Y este desarrollo jurisprudencial que hemos tenido en nuestro país tiene una relación bastante estrecha con los estándares que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forman parte de nuestra legislación bajo la aplicación de una figura jurídica que se llama bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Y en breves palabras, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? A ver, lo que nos dice el bloque de constitucionalidad es que cuando existan derechos que no han sido desarrollados o que no se encuentren positivizados, es decir, escritos literalmente en nuestra normativa interna, podemos invocar derechos que han sido desarrollados por normativa internacional siempre y cuando estos sean más beneficiosos para, para, para nosotros como ciudadanos. Es decir, no se puede alegar la falta de un derecho reconocido en la Constitución o en nuestra normativa interna porque por una lógica de bloque de constitucionalidad se puede alegar que estos derechos existen y que se encuentran reconocidos en normativa supraconstitucional. ¿Sí? Y aquí tenemos cuatro casos en los cuales podemos ir puntualizando ciertas cosas que no son relevantes para nuestro tema. Y miren, tenemos en el caso González Yui versus Ecuador, que la Corte Interamericana determinó que la exclusión en el ámbito educativo de una niña portadora de VIH constituye una discriminación múltiple. ¿Por qué? Pues porque se encuentra protegida por el derecho al ostentar una doble vulnerabilidad, como lo mencionábamos hace un momento. Y también la Corte Interamericana estableció que los estados deben de procurar eliminar cualquier tipo de barrera institucional, social, cultural, para que cesen, o más bien no se den, cualquier tipo de trato discriminatorio respecto de las personas que podrían ser discriminadas, valga la redundancia. En el caso Huachalá Chimbo versus Ecuador, la Corte afirmó que las personas con discapacidad requieren una protección reforzada y que el Estado tiene deberes agravados de prevención y de cuidado cuando se encuentran estas personas bajo su custodia o bajo su atención institucional. En el caso Furlan versus Argentina, la Corte también estableció que la discapacidad que ostenta una persona impone a los estados una obligación inequívoca de adoptar ajustes institucionales razonables, más aún en los sistemas judiciales y en los sistemas administrativos, es decir, respecto de la decisión de derechos. Y por último, también tenemos la opinión consultiva
OC-24/17, en la cual la Corte Interamericana reconoció que la identidad de género se encuentra protegido por el derecho de igualdad y no discriminación, y que los estados deben de reconocer jurídicamente dicha identidad no únicamente en la letra de la ley, sino también mediante actos positivos que vayan encaminados a evitar cualquier tipo de vulneración, sino que por lo contrario, estos derechos puedan ser tutelados, respetados y evitar cualquier trato discriminatorio, no solo absteniéndose de realizarlos, sino también adoptando medidas positivas. Avancemos un poco más y bueno, miren, de esta interacción entre nuestra jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, creo que es importante señalar varias ideas. Primero, entender que la igualdad material es una obligación estatal que debe ser cumplida sí o sí o sí. Es decir, no hay un margen para poder negociar esta igualdad material. Segundo, también podríamos decir que de estos precedentes se realiza la idea de que deben de existir ajustes razonables como un deber jurídico exigible para con los estados. Es decir, que ellos deben de ir adoptando su normativa, sus políticas públicas y también adoptar medidas positivas para que estos derechos puedan ser tutelados. También tenemos la protección reforzada de estos grupos vulnerables y bueno, las acciones positivas que ya fueron mencionadas. Y miren, estas ideas, estos estándares, yo creo que nos ayuda a confirmar que el derecho a la inclusión no es únicamente un derecho programático o un principio programático, sino que más bien se erige como una norma que debe ser aplicada de forma directa y que también es justiciable frente a algún tipo de trato que vaya en contra de su esencia per se. Y si continuamos sintetizando todo este desarrollo normativo y jurisprudencial que hemos citado, creo que sería adecuado afirmar que un Estado cumple realmente con el respeto, con la garantía de este derecho a la inclusión, cuando reconoce que las desigualdades existen en una sociedad, son reales y a raíz de este reconocimiento se adoptan medidas positivas para poder corregirlas, para poder ir eliminando estas barreras estructurales, para poder implementar estos ajustes razonables de los cuales hemos estado mencionando, y también para poder garantizar una reparación justa, sensata, proporcional, cuando ya no se ha podido realizar estas cuestiones preventivas, estas cuestiones tutelares, y lastimosamente ha existido una vulneración de derechos. ¿Sí? Vamos avanzando un poco más. Y bueno, aterricemos un poco ya en algo más concreto. Y tenemos que la Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 4 recoge un marco axiológico, ¿sí? Un marco de principios que van orientados a definir, o más bien a extraer la esencia de toda esta norma. ¿Sí? Estos principios no se tratan solo de una lista de valores abstractos, de aspiraciones ideales, sino que más bien son mandatos jurídicos que son vinculantes, es decir, son obligatorios, porque guían tanto la aplicación, la interpretación y también la ejecución de políticas públicas, de políticas institucionales, también de actuaciones tanto públicas o privadas, porque en esencia estos principios lo que hacen es funcionar como criterios hermenéuticos para poder garantizar que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser derechos efectivos, derechos que se desarrollen de forma progresiva y no únicamente un canto lírico a la bandera. Es decir, no se trata de que estos derechos estén únicamente reconocidos en la ley, lo cual es bueno,
Pero no solo se queda en esto, sino que se queda que más allá de su reconocimiento positivo, de su reconocimiento taxativo en la ley, estos derechos puedan realmente ser aplicados en la vida real. ¿Sí? Y tenemos que el primer principio es el de no discriminación, el cual prohíbe cualquier trato desigual basado en la discapacidad que pueda tener una persona. Y por lo tanto, exige al Estado a que se adopten medidas de acción afirmativa cuando existe algún tipo de desventaja a raíz de la discapacidad que ostente una persona. Estas medidas deben ser, por obvias razones, proporcionales, ¿sí? Pero también deben de tener una visión un poco más amplia, porque también debe de incluir enfoques relativos a perspectiva de género, a edad, a la interculturalidad, bueno, entre otras cuestiones más, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos estado mencionando, y disculpen si soy circular, pero creo que es una idea bastante medular cuando hablamos de este tema, y es que, a ver, este derecho a la inclusión lo que nos dice, y esto es una regla indispensable, es que el Estado, o más bien todas las personas, no solo debemos de abstenernos de discriminar o de realizar algún tipo de trato discriminatorio, sino que más bien debemos de actuar de forma positiva para poder corregir, para poder enmendar cualquier tipo de desigualdad estructural que pueda existir. ¿Sí? El segundo principio, que es el principio indubio pro hominem, nos ayuda a establecer una regla interpretativa que en materia de derechos humanos es indispensable. ¿Sí? Y esto es que cuando exista duda sobre el alcance de una norma, se debe aplicar la interpretación que resulte más favorable para los derechos de la persona con discapacidad. Este criterio es bastante típico, bastante cotidiano en el derecho internacional, ¿sí? Más que todo en materia de derechos humanos. Y lo que hace es obligar a los jueces, y bueno, no solo a los jueces, sino más bien a toda autoridad pública o privada, a que siempre se debe optar por aquella interpretación que se erija como la más favorable para los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Bueno, tenemos también el derecho a la igualdad, perdón, el principio de igualdad de oportunidades que implican la igualdad ante la ley y la prohibición de negar derechos o el acceso a los mismos por razones de discapacidad. Nuevamente, nos damos cuenta que no es una igualdad formal, sino más bien una igualdad sustantiva, material o hablar de equidad, propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque el sistema debe de asegurarnos que las personas con discapacidad también pueden beneficiarse de todas estas, perdón, de todos estos derechos, de todos estos beneficios que prevé la ley en igualdad de condiciones respecto de las otras personas que no ostentan ningún tipo de discapacidad. Tenemos también el principio de responsabilidad social, el cual hace que la protección de los derechos no sea una cuestión que se reduzca únicamente al Estado, es decir, a esta entelequia jurídica, sino que también se desplaza a todos nosotros como seres sociales, como seres que componemos una sociedad. ¿Sí? Vamos avanzando un poco más. Tenemos, bueno, el principio de celeridad y eficacia, el cual impone que debe existir una atención prioritaria a las personas que tengan discapacidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, no únicamente basta con atenderlas, sino que más bien esta atención debe ser de forma eficiente, eficaz, cálida, evitando cualquier tipo de dilación que podría equivaler en una negación de derechos. Y creo que principalmente esto, para con todos, yo creo que aquí es importante dejar sentado que el reconocimiento de la inclusión como un derecho, y más que un derecho, yo creo que es una derivación obligatoria de este principio de dignidad humana.
porque a raíz de esto que es dignidad humana, creo que se erigen estos estándares que ha desarrollado tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana para poder tutelar este derecho y no solo tutelarlo, como ya lo hemos estado mencionando, sino que también en caso de que las políticas públicas o la normativa que ya ha sido creada o modificada para evitar algún tipo de trato que sea propenso a la exclusión, eh, puede haberse también reparado. Es decir, lo que se pretende es que existan medidas que vayan encaminadas a frenar, tutelar o evitar estos derechos, pero también a que haya normativa para ser usada en caso de que todo esto no fue viable, poder al menos establecer una reparación que pueda ser justa, que pueda ser proporcional y por lo tanto también dar la garantía de no repetición. Así que creo que esto sería todo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que acotar, por favor, estoy a disposición de ustedes. Mi correo institucional es Williams, williams.herrera @unesum.edu.es. Cualquier duda, con todo gusto la puedo contestar. Podemos intercambiar criterios, que al final del día la multiplicidad de criterios no es mala, sino que más bien ayuda a enriquecer el debate. Y eso, les agradezco mucho, espero que culminen con éxito este curso y a seguir estudiando y a seguir preparando, porque al final del día este ímpetu, este ánimo de crecer como personas, como profesionales, como académicos, creo que son bastante coherentes con los valores de nuestra alma mater. Así que les agradezco mucho una vez más. Tengan excelente semana. Pasen bien.